Buenas noches, hola a todos, programa número 19 de Al Derecho y al Revés por Ecomedios AM 1220. Hoy estamos con Eduardo Fabián Dubois, yo soy Alejandro Drukarov y estamos con un invitado en el piso, ya lo vamos a presentar. Y como siempre con la producción de Federico Politti, con Gerardo Subirana en la operación, y se pueden comunicar con nosotros, ya lo saben, al 4325-1220 o dejar mensajes en el 5254-2353, el email al derecho y al reve 2017 @gmail, Twitter al dere y al reve, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos un invitado en piso y es una experiencia distinta porque es un político. Al fin conseguimos un político, tal cual, y tal no cual. no del equipo gobernante. No, hasta ahora no trajimos políticos, trajimos funcionarios pero técnicos. Han hablado todos de rango de muy gobierno, bien pero de técnicos. los gobernantes. Acá al fin tenemos a nuestro derecho y al revés a Gustavo Spalletti. Gustavo, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Gustavo, bueno, por supuesto es abogado como corresponde a todo buen político y a toda buena persona. Además, Hoy podemos decirlo. Es concejal del bloque del Frente Renovador del Partido 3 de Febrero, es presidente del bloque, pero Gustavo es una persona con muchas inquietudes políticas y con mucha trayectoria política y de vida. Yo quería que Gustavo nos cuentes un poquito cómo empezaste en esto de la política y cómo fue tu trayectoria. Bueno, yo empecé muy chico, producto de estar impregnado, de respirar política en mi casa. Mi padre ya en el año 1973 fue legislador por la Alianza Popular Revolucionaria, aquella vieja fórmula que encabezaba Allende Sueldo. Su mandato fue interrumpido por el triste golpe militar y también, por supuesto, producto de sus ideas, tuvo que irse de nuestro país. ¿A dónde se fue? Y estuvo en Tarija, en Bolivia. Ajá. Pero bueno, nosotros no teníamos mucha información al respecto, así que parte de mi inocencia, ¿no? De preguntarle a mi mamá, me acuerdo, aparte ya se empezaba a respirar a mis 10, 11 años, empezaba a respirar ya un poco los aires. ¿Qué edad tenés ahora, Gustavo? 45 años. Bien. Recuerdo un poco que mi inocencia, mi papá me preguntaba a mamá por qué papá no estaba y se había ido, y mamá me decía que papá hablaba cosas de izquierda, tenía posiciones de ese sentido. Yo la verdad es que no entendía muy bien, y yo pensé que a los que hablaban cosas de izquierda se los llevaban a un lugar y a los que hablaban cosas de derecha se los llevaban a otro. Así que como no venía mi papá, yo empecé a leer los libros que mi papá leía y a opinar un poco lo que mi papá opinaba en el colegio, pues ya se empezaba a respirar los nuevos aires de la democracia, ya llegaba, era prácticamente el año 82, 83. Así que yo pensaba que si yo hablaba lo mismo que mi papá hablaba, me iban a llevar donde estaba mi papá. Por supuesto ese lugar no existía, así que sin querer me fui familiarizando con la política. Para mí los términos, qué sé yo, la utilización de la iglesia o la tercera o cuarta internacional era como el chavo. Claro, y en definitiva, bueno, después rompe la democracia y empiezo a participar muy joven. ¿Ahí te haces peronista o cómo es tu? Y uno es muy joven. El justicialismo. Es muy joven, pero sí. ¿Seguís algún líder en ese momento? Claro, en ese momento yo me identificaba en términos emocionales con el peronismo. Digo en términos emocionales porque era precaria todavía mi formación como para poder hacer un juicio. ¿Y vivías en un contexto peronista? Y vivía en un contexto peronista. En un 3 de febrero. Exactamente, en un barrio peronista. Pero bueno, en ese momento, como si ustedes recuerdan bien, la sociedad estaba partida, ¿no? Sí. No sé si tan partida como está hoy, pero estaba partida. Por ello, un poco el resultado electoral del año 83. Claro. Pero me identificaba en términos emocionales, o quizás quienes respiraban peronismo, su
sus características de trabajador, obreras, de representar los sectores más populares, me sentía yo mucho más identificado en ese momento que lo que expresaba la Unión Cívica Radical. Quizás también por mis condiciones también humildes, ¿no? Que teníamos nosotros, me sentía mucho más identificado. Así que me enrolé tempranamente, trabajé para Antonio Cafiero, fui allá a los casi 14, 15 años, presidente de la red de estudiantes secundarios peronistas. Luego... O sea, vos en el secundario ya militabas. Sí, claro, claramente. Ya en Sí, secundario. cosa que en tu generación no es algo tan común, me parece. A ver, quizás no... también había otros aires. Por supuesto que después, yo creo que el momento de mayor abolición de la discusión política se dio en la década del 90, ¿no? Exacto, sí. Pero había ciertos aires recordemos nosotros que hoy pareciera ciencia ficción, pero un acto político de Alfonsino de Luder congregaba no menos 1 millón de personas. Sí, sí. Sí, claro. Hoy eso es ciencia ficción, literalmente. Entonces había una vocación participativa, una especie de grito, Deseo de compromiso, ¿no? desahogado Con de la la cosa sociedad, pública, claro. y yo la verdad que lo interpreté de esa manera. Ahora, y perdóname que te cambie, pero partiendo de ese punto, ¿no? Vos lo dijiste bien, yo por supuesto estuve en alguno de esos actos y lo recuerdo, año 83, yo tenía 30 años. A partir de allí no hubo en la Argentina eventos de esa magnitud. Quizás, no sé, habría que ver cuánta gente hubo en el 2x1, no hace demasiado, pero no era un acto político partidario, era una manifestación de toda la sociedad, y me da la impresión de que no es muy audaz decir que hubo menos gente que en cada uno de esos dos enormes actos. Después de 34 años de democracia, vos como dirigente político, como hombre interesado en la política de toda la vida, ¿pensás que la dirigencia tiene mucho que ver con esta falta de participación, con esta merma tan enorme de la participación respecto a lo que fueron los primeros años? Absolutamente. La dirigencia política nunca estuvo a la altura de las circunstancias de lo que fueron las expectativas que generó la democracia. Es un tema difícil y un tema... Tuviste una experiencia también con este tema de cierta decepción, ¿no? ¿Por qué no la contás? Porque Sí, la claro, contaste bueno. antes, me pareció muy rica. Pero no es la misma decepción que quizás puede haber tenido o tiene cada ciudadano a pie. Digo, mi decepción fue en términos ideológicos, en términos de enamorado de un proyecto político. Yo cuando estoy con Antonio Cafiero trabajo para su candidatura a presidente, si recordamos que fue a la interna con Menem en el año 1989, y bueno, nosotros perdimos, gana Menem, acompañamos, y bueno, inmediatamente que Menem gana, nosotros nos encontramos, o por lo menos mi mirada encontraba de que Menem había utilizado una alianza histórica que nunca se había dado en la historia, que era que los sectores más postergados ponían los votos, pero los sectores más altos de la sociedad ponían el proyecto, las ideas y la ejecución. Si nos recordamos mal, es que la UCD había incorporado absolutamente, se incorporó al staff más alto como funcionarios, y no solamente como staff, sino para la ejecución del proyecto. O sea, entonces no me sentí identificado con eso, y en ese momento hubo un grupo de audaces que se llamó el Grupo Los Ocho, comandado por un dirigente maravilloso, que enamoraba, por lo menos a los quienes éramos jóvenes, que se llamaba Germán Abdala. Murió muy joven. Murió muy joven, y después apareció un Chacho Álvarez que fue un hombre brillante en términos intelectuales, pero que estaba detrás de un hombre que era muchísimo más brillante aún, que se llamó Germán Abdala. Muere muy joven por una enfermedad. Y bueno, Chacho Álvarez encarna ese proyecto, y empezamos a transitar desde el desierto un nuevo camino. Ese camino se llamó el Frepaso, fui presidente de la juventud del Frepaso. ¿Qué edad tenías entonces? Y yo tenía ya 22 años. Participaba, era dirigente también del Frente Grande Derecho. Todos los espacios donde uno podía participar, porque se sentía con la vocación de querer ser protagonista. Ahí estabas ya en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho, en ese momento. ¿Qué militabas? ¿En qué agrupación? El Frente Grande Derecho. Frente Grande. Bien. Bueno, después se da el proceso donde el Frente Paso
toma la decisión de dejar de ser un espacio testimonial, porque recordemos que siempre hubo un espacio como el PI históricamente, o la UCD, pero nunca habían trascendido de los 8 puntos, de los 10 puntos, y eso es un espacio interesante, pero de los testimonial. El tema es cuando uno realmente toma la decisión de ir por el poder. Digo esto porque muchas veces hay espacios testimoniales en la política, que como la teoría de Baglini, ¿no? O sea, es fácil decir cosas cuando vos cuando estás lejos del poder. Claro. El tema es poder sostener las convicciones cuando vos tomás la decisión de ir realmente por el poder. Bueno, perdóname la digresión, pero yo veo una analogía fuerte de lo que decís desde otra postura partidaria que hoy está con ustedes en la política, porque es un poco la explicación de Margarita Stolbizer de su alianza actual con el Frente Renovador, ¿no? Diciendo, yo no quiero seguir siendo testimonial, yo quiero que mis ideas lleguen a un lugar donde a la tengan política concreta. Claro, puedan aplicarse. Bueno, los dos espacios, a ver, tienen su valor, ¿no? Seguramente uno puede ser antecedente del otro. No, y aparte tiene que ver con aceptar las diferentes miradas que tiene la sociedad, porque si en definitiva nos quedamos con nuestra sola mirada no nos alcanza, y hay que tratar de ver de cómo uno puede trabajar sobre las coincidencias con otros compañeros que vienen de experiencias diferentes y tratar de ver cómo superamos la diferencia. Pero bueno, esa fue mi experiencia, llegó a la alianza cuando de la Rúa, bueno, producto de algunas internas, va como vicepresidente Chacho Álvarez, y bueno, nosotros fuimos parte de ese proceso, del cual, digo, mi cuota parte de responsabilidad, como todo militante juvenil, esta fue toda mi responsabilidad, pero la cual, la frustración que significó, primero a mí en términos personales me significó la frustración de la renuncia de Chacho Álvarez como vicepresidente de la Nación, fue para mí, como para muchos de mi generación, una trituradora de ilusiones. Si eso le sumamos inmediatamente posterior el fracaso que significó la alianza, por supuesto, yo era un granito de arena, pero eso no me quita a mí haberme sentido responsable de haber participado de algo que fue una enorme frustración para muchos argentinos. Y ahí va la diferencia mía con el ciudadano de pie. Yo me defraudé de un proyecto político. El ciudadano se empieza a desencantar cada vez más de las expectativas que genera la dirigencia política y de la tremenda frustración. Como bien dijiste vos, ya haber pasado algo más de 3 décadas de democracia, la gente empieza a percibir, y esto es lo peligroso, de que la democracia no le da ninguna respuesta a sus problemas no solamente de subsistencia para muchos argentinos en sus condiciones básicas mínimas, sino también a la garantía de un presente y mucho menos de un futuro. Y ahí ya estamos poniendo en juego la democracia. Tal cual. ¿Está? Es un valor enorme donde yo creo, y ahí ya va mi mirada de al revés de este programa, que hasta ahora tuvieron la gente que va hacia el derecho, es que una de las cosas que hay que tener mucho cuidado que este gobierno en sus promesas hizo y que hoy no está cumpliendo, es que generó una nueva esperanza de un cambio para la sociedad, y que en la frustración de las promesas que generó no solamente se lleva puesto toda la clase política, y yo no sé cuánta más frustración aguanta el pueblo argentino frente a la democracia. Sí, eso obviamente es un problema general, ¿no? Cuando miramos un poco el mundo y vemos un fenómeno como el de Trump, pensamos que el origen tiene que ver en un brutal fracaso de la dirigencia, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, te iba a sacar como, no creo que te ponga incómodo. Hoy vi unos afiches en la calle, que no sé si, Eduardo, vos los viste. El título es "Para nosotros es ella". Ese es el afiche, la foto de Cristina Kirchner, y abajo firmado CTA. Es decir, una organización supuestamente representante de gremios de trabajadores. Supuestamente no porque no lo sea, sino que supuestamente porque toma una posición ni siquiera política, que por supuesto todo es política, sino partidaria e interna dentro de un partido determinado. Y esta es una característica que el peronismo ha tenido en general. Por eso la pregunta es un poco provocativa. A mí lo que me golpeaba, jamás fui antiperonista, ni gorila, ni nada que se le parezca, me identifico con lo popular, lo digo a título personal, no tengo una militancia, así que lo puedo decir mucho más cómodo todavía, la tuve de joven, pero para nosotros es ella. Una central sindical dice eso, y además esa es su propuesta política. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, lo que vos decís, tenés mucho de razón,
Y yo creo que el peronismo, ahí tiene el peronómetro, ¿no? Pero en cada una de sus vertientes debe hacer su autocrítica y darse cuenta de que para que hoy exista un Macri presidente es porque se han hecho realmente las cosas muy mal. Yo creo que el peronismo debe absolutamente trabajar decididamente con nuevos actores que erradique definitivamente esta mirada que tiene ciertos sectores o gran parte de la sociedad de que el peronismo no es republicano, que el peronismo no garantiza, no es respetuoso de la decisión soberana del pueblo. Pero por supuesto que tenés razón, porque ese afiche representa el sentir de un sector de la sociedad o de una expresión sindical en la cual yo no voy a juzgarla, porque seguramente los que pusieron eso deben tener el mandato de sus bases, imagino yo, para poder hacerlo. Lo que yo creo que acá se vislumbra claramente dos tipos de peronismos. Yo me siento en peronismo y estoy en un espacio político en el cual todos queremos que realmente superar a Macri. Están los que lo quieren echar y están los que nosotros que queremos generar una propuesta superadora y ganar de esas elecciones, ¿no? Es decir, yo creo que vamos hacia un sentir, porque nosotros somos un espacio plural, amplio, tenemos radicales, socialistas, todo está, pero tenemos el corazón peronista. Ahora, ¿qué tipo de peronismo? Un peronismo republicano, absolutamente respetuoso a las instituciones. Nuestro espacio político ha realmente garantizado, le ha dado a este gobierno todas las herramientas en todos los niveles, nacionales, provinciales y municipales, yo como presidente de mi bloque, todas las herramientas, absolutamente todas necesarias como para gobernar. Por supuesto que en algunas hemos tenido diferencias, pero ninguna diferencia hemos tenido, jamás hemos dicho no y nos quedamos en el no por el sí mismo, sino que lo hemos acompañado siempre con una propuesta. A veces el gobierno se confunde y cree que siempre tenemos que decir que sí, como si se confunde y nosotros somos oposición. Nosotros representamos 5 millones de votos, en los cuales nosotros no vamos, bajo ningún punto de vista, decepcionarlo, pero nosotros no somos el no por el no mismo. No, eso me parece que se ve, ¿no? Son como una mirada moderna, distinta de Hacia la política. Eso tenemos que ir. Ahora, vos fijate que yo iba a algo más filosófico, ¿no? Vos contestaste muy bien y me parece bárbara la respuesta. Pero este tema es algo para un argentino de 60 y pico de años, como tenemos Eduardo y yo. Para nosotros es ella. Yo lo veo como que seguimos buscando salvadores, salvadoras. Es decir, no hay... Perdimos aquella mirada que vos traés desde los 13 años cuando empezaste a hacer política y que yo recuerdo cuando hacía política también en el secundario, después en la facultad, donde no se buscaban personas, se buscaban ideas. Sí, perdón. No, bueno, un poco, nosotros tenemos un poco, nuestro presidencialismo tiene una carga histórica muy fuerte. No nos olvidemos que nosotros venimos de viejos caudillos, nosotros, ¿no? En definitiva, Menem no era otra cosa que el caudillo. Tenemos un presidencialismo muy fuerte, por eso también nuestra debilidad en la calidad institucional, claro, porque confiamos absolutamente en que una persona puede salvar absolutamente todo. Nos va a llevar al buen camino por la vía que sea. Decime, ¿cómo macheás esto con la gestión pública? Porque vos... creo que es un tema que te interesa, está en tu agenda. ¿A qué llamarías una buena gestión pública y cómo la vinculás con la calidad institucional? Yo diferencio, o me gusta a mí diferenciar mucho la diferencia entre la administración de la gestión pública. Muchas veces hay gobiernos que reciben determinados problemas, como la inseguridad, como la salud, pero que se dedican a administrar la crisis. La gestión implica la decisión política de poder resolverla. Administrar implica, es un tema que tiene que ver más con la organización, con la distribución de los roles y de la tarea, y muchas veces sobre el marketing hecho en función de generar percepción de solución en el vecino. En cambio, la gestión implica un trabajo por resultado y por objetivo, donde se evalúe la eficacia y la eficiencia llevada en el marco de un plan. Te lo pongo sobre concreto. Me pasa a mí en mi distrito. Tema de inseguridad, nosotros somos un distrito absolutamente donde el gobierno actual, que se ha modificado, yo soy el distrito de 3 de febrero, donde tenemos... un intendente que es de Cambiemos, que ha venido a reemplazar una gestión histórica de un histórico varón del conurbano después de casi un cuarto de siglo,
lo cual celebramos. Nosotros trabajamos por un cambio, no importa que la sociedad nos haya elegido a nosotros, celebramos el cambio en 3 de febrero. Pero también decimos que, por ejemplo, en materia de seguridad heredaron un problema, pero que lejos de ser la solución, como prometían tenerla, han profundizado el problema. Y aquí voy con el tema de la gestión y la administración. Administran las sociedades. Ven cómo de alguna manera pueden poner algún patrullero acá, pueden poner acá, alguna cámara acá, pero eso no responde a algún plan. Y tiene que ver con esto. No hay estadísticas. No existen las estadísticas. Esto lo digo en términos de seguridad en general, no hay estadística. Y no tener estadística es como un médico que vos operás sin tener un diagnóstico. Bien. ¿Cómo podemos evaluar nosotros, el ciudadano de pie, nosotros, si la política es exitosa o es un fracaso si no tenemos estadística? La agencia de seguridad no se mide ni por la cantidad de arrestos ni por la cantidad de operativos espectaculares. Se mide si subió o bajó la tasa de criminalidad de un distrito. O de una ciudad. Si no hay estadísticas. Por eso hay que tener monitoreada la criminalidad. Absolutamente. Para poder tasar. Para trabajar por objetivo. Nosotros vamos hace 2 años que está va a ser este gobierno. Y no tenemos estadística. ¿Cómo si es buena? Porque, digo, si es mala, la cambiamos. La tenemos que medir. Eso es gestión y eso es administración. Es un buen planteo. Ahora, yo te hago una pregunta también en términos de gestión. Cuestiones que de repente no están tanto en la agenda para ganar elecciones, pero que vos sí como dirigente sabés que son muy importantes. Por ejemplo, la mayor causa de mortalidad de gente de 17 a 34 años en la Argentina son los accidentes de tránsito. Mueren 7, 8 mil personas, 5 mil y pico de esa franja etaria por accidentes de tránsito. 70-80% de esos accidentes son evitables, están causados por el alcohol o la droga. Estamos hablando de esos muertos y hay 3 veces o 4 veces eso de heridos, de incapacitados, etcétera, etcétera. No parece un tema que esté demasiado en la agenda que convoque a votar, pero sí parece un tema muy grueso. Bueno. Y yo no veo como ciudadano que lo haya encarado no este gobierno o el anterior, sino ninguno de los gobiernos. ¿Por qué? Porque no tiene marketing. Es decir, ¿cómo juega la gestión con los votos? Porque también entiendo que si no ganás la próxima elección estás en el horno. Es decir, que no es fácil. Es muy buena tu pregunta, porque en definitiva la sociedad marca la agenda. Y la marca cada vez más la agenda, porque no vamos acá a descubrir nada. Si decimos que hoy los gurús, a través de los focus group y las encuestas que se hacen, le van indicando, desvirtuando el rol del dirigente político. Porque un dirigente político dirige, conduce. En definitiva acá, muchos... Se reactiva, hay que contestar las demandas. Sí, esa es la carta. Sin un plan. Esa es la carta. Claro. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere esto respondemos. Sí. ¿Y qué te quiero decir con eso? Y ahí voy a lo que decís, que es un muy buen aporte tu comentario. Si eso la dirigencia política o quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos no lo hacen, es porque no surge de la demanda de la sociedad. Claro. No está, por lo menos, no está en la... Y esto pasa, uno hace encuestas y o sea, quedaron para responder demandas, no como estadistas con un plan de transformación o de mejoramiento. Vos no estás de acuerdo con eso, obviamente. Vos no, pensás no. que la propuesta, la gestión es justamente proponer, ¿no? Pero por supuesto, es decir, yo tengo una concepción militante de la política. Y eso para mí no hay focus group que lo reemplace. ¿Está bien? Eso lo dejamos para quienes están haciendo esta experiencia, quienes nos dijeron que traían las experiencias exitosas de la actividad privada a la actividad política. Nosotros debemos trabajar. Te cuento una situación. Yo soy una persona que trabajo, no quiero ser autorreferencial, pero un tema para mí gravísimo e importante y que estoy encarando desde el 2013, desde mi ONG, y ahora he podido impulsarlo en mi distrito. ¿Cuál es tu ONG? Mi ONG se llama CERES, Servicio para el Estudio de Políticas Públicas en Democracia. Bueno, ¿qué hacen básicamente? Básicamente trabajamos sobre algunas problemáticas de políticas públicas, pero una que nos pusimos al hombro hace mucho tiempo tiene que ver con el grooming y con el ciberbullying. El grooming es el acoso sexual de los adultos hacia menores vía internet, cuando un adulto disimulando su perfil busca contactarse con un menor, ya sea para la satisfacción de sus perversiones sexuales, pero también muchas veces para sacarle a través de algún ardid una mueca o un desnudo que eso lo lleve o a la posibilidad de tener un contacto para que caiga en manos de la trata y en definitiva caiga en manos
de la prostitución infantil, o ya sola con esa foto para poder ser parte de los contenidos para la prostitución, para la pornografía infantil. Eso, y también el ciberbullying. Ciberbullying estamos hablando, ya no es la relación entre adulto y menor, sino ya entre pares, pero con la vocación de generar una perturbación psicológica. Ambos tienen como denominador común este lugar nuevo que se dio. Nosotros que estamos acá sentados, hemos crecido en una plaza, compartiendo en una esquina o en un club, y hoy el lugar de encuentro de los adolescentes se da en las redes sociales. Claro. Digo, este lugar nuevo, esa herramienta maravillosa, puede ser muy perversa. En ambos casos, muchas veces termina en el suicidio. ¿Cuáles son las propuestas de ustedes en este punto? Primero, ¿cómo se podría ayudar? Primero trabajamos fuertemente con una campaña de concientización y prevención. ¿Pero por qué digo esto? Porque si bien esto es trágico digo porque en el abuso sexual siempre termina en muerte. Cada vez que un menor es abordado, esa persona murió. Podrá nacer, y ahí nace otra, tendrá el mismo nombre, el mismo apellido, pero la secuela psicológica de esa persona ha muerto y ha nacido otra. En ese sentido, lo único que sí decimos, que no es poco, como alentador, es que esto se puede prevenir, y si se puede prevenir, no es poca cosa, a diferencias de otros delitos. Nosotros hacemos trabajo muy fuerte de concientización para padres, mucho sobre padres. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que concientizar a los padres. Los chicos saben más de tecnología que nosotros. Y ahora estamos trabajando mucho con los abuelos, porque muchas veces, lamentablemente, cuesta, porque es un idioma totalmente distinto. Nosotros somos inmigrantes tecnológicos, a diferencia de nuestros hijos que son nativos tecnológicos. Pero debemos hacer el esfuerzo, porque muchas veces los padres van a trabajar todo el día y dejan a sus chicos en manos de sus abuelos. Entonces, ¿cuál es la prevención? A veces consejos muy simples. Dame uno. Y decirles a los chicos que la vida real no es diferente a la vida virtual. Si nosotros le decimos a los chicos, no hables con nadie no hables con nadie en la calle, no hables con desconocidos tampoco en la red virtual. Y fomentar el diálogo. Si algo te incomoda, si algo te hizo sentir mal, si algo te perturbó, si alguien te hizo una propuesta, comentámela. Comentámela. No está en la vocación de invadir la privacidad, sino de que esa persona pueda. Por eso también hay que concientizar a los chicos, porque muchas veces está comprobado el 60% del primer abordaje que hace un groomer con un menor, el chico al primero que se lo cuenta es a un amigo. Entonces es necesario esto, concientizar. Que si un amigo te cuenta... Que si un amigo te cuenta, esa persona esté preparada para eso. Sí, bueno. Red de protección, ¿no? Una red de protección. Por supuesto que no alcanza con la prevención de los padres, porque si acá estamos hablando de casi 19 millones de dólares que se consume en nuestra Argentina en pornografía infantil, por supuesto que hace falta que el Estado... El Estado, con una policía cibernética, pueda rastrear a estos perversos para poder dar la condena suficiente. Y otra cosa, la modificación de las leyes para que los abusadores tengan la condena que necesitan. Ahora se modificó el Código Penal y tienen una condena hasta 4 años. Es poca, bueno, por lo menos se condenó, se logró a través de esta modificación que ya no fuese por lo menos carcelable. Claro. Tenemos que ir al corte, muy interesante, bueno, Gustavo. Está lindo, Gustavo. Tenemos otras cosas para la segunda parte, pero nos encantaría que te puedas quedar para compartirla contigo y seguir un poquito también la entrevista. ¿Puede ser? Sí, estoy a disposición de ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos instalando una planta de generación térmica en General Rojo, provincia de Buenos Aires. Con esta obra vamos a seguir superando la emergencia eléctrica, reduciendo los cortes de luz en todo el país. Haciendo lo que hay que hacer, estamos recuperando nuestra capacidad de producción energética. Presidencia de la Nación. Todo es posible juntos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
Con Personal contrata el mejor plan de 4 GB a solo 390 pesos por mes y llévate un Huawei GW a 3.999 pesos o un nuevo Moto G Plus a 6.499 pesos. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Un lugar donde se abren micrófonos para difundir la voz, compartir ideas, estilos de vida y compromisos sociales. Un espacio de expresión para todos. Seguimos. Muy bien, Seguimos señor. acá. Seguimos rompiendo el martes 13, que supuestamente trae mala suerte. A nosotros nos trajo muy buena suerte Tal con cual. nuestro ilustre invitado, los planes. En realidad ya estaríamos en primer mundo, donde martes 13 no es nada, lo malo es viernes 13. Así que ya estaríamos jugando en el hemisferio norte, estimado Gustavo. Bueno, está con nosotros, por supuesto, Gustavo Spalletti, que ya lo hemos entrevistado, y ahora va a quedar un poco de columnista para esta segunda parte, si está dispuesto. Sí, sí, tal Bueno, cual. Alejandro, vos querías comentar algo. Sí, yo quería actualizar un poquito este caso Odebrecht, que más allá de las anécdotas, los nombres... Ya da para un tratado de 1000 páginas. Sí, pero que no dé para un tratado de escándalo tras escándalo, como suele pasar en la Argentina, no solo con la corrupción, sino con casi todos los temas, ¿no? Hay un par de noticias igual hoy vinculadas con Odebrecht que vale la pena mencionar rápidamente. Una es que la Fiscalía que interviene en una de las causas, ya sabemos que ha habido acción en la de AISA, pero la que se refiere al soterramiento del Sarmiento, está pidiendo auditar a 4 empresas para ver de dónde salieron las coimas. Las coimas ya crecieron de 35 millones a 100 millones de dólares y ya no se sabe muy bien cuánto más puede haber. Vamos a la segunda parte ahora Sí, de la no es tan noticia. fácil de medir, muy bien son calculadas, ¿no? Los únicos que lo saben son los que las pagaron y las Claro, cobraron, ¿no? claro. Pero en estas 4 empresas está incluida, además de Odebrecht, la que era la empresa del primo del presidente, Calcaterra, la vieja empresa del Grupo Macri. Esta es una faceta, porque obviamente, ¿qué dicen los fiscales? Si los que pagaron las coimas fueron, digamos, lo hicieron para beneficiarse con la obra, investiguemos a las 4 empresas que estaban incluidas en la obra, cosa totalmente lógica. En paralelo, la socia política del Frente Renovador, al cual pertenece el concejal aquí presente, ha hecho una denuncia muy grave hace un par de días con respecto a la aparente compra vía testaferro por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de un hotel. Todo el mundo lo sabe, Waldorf, diversos chistes, la ensalada Waldorf pasó a ser la más popular en las redes en estos días, pero con independencia de eso veo una denuncia más grave hoy, y es que Odebrecht le habría hecho pagos muy importantes a este hotel, después de que lo compró Sanfelice, que como se sabe es un hombre muy vinculado a la expresidenta. 500 facturas le habría hecho el hotel, y otra vez estamos ante los casos claros de hotelería o de empresa de transporte, que son las vías más sencillas, internacionalmente conocidas para el Lavadero de dinero. auto. Claro. En Brasil serían los lavaderos de auto. lavallatos. Claro. Sobre todo porque aparentemente estas facturas, dice por lo menos la diputada Stolbizer, habrían excedido la propia capacidad del hotel, es decir, habría facturado más habitaciones que las que tiene. No solo a Odebrecht, sino también a otros personajes notorios como Cristóbal López y Lázaro Báez, nombres repetidos de toda esta historia. Entonces, es como que tenemos las dos puntas del asunto. Odebrecht sigue preocupando a todo el mundo, Gil Carbó dijo que no va a renunciar, el Ministerio de Justicia le exige que renuncie y dice que no avanza con la causa, Laura Alonso dice que somos un papelón para el mundo si no avanzamos en esto, y Brasil lo tiene al principal empresario brasilero condenado a 18 años, ¿no? Es decir, estos contrastes. Ahora, en ese marco yo quería mencionar una propuesta que hoy, como decía Gustavo, voy a tratar de que no sea autorreferencial, por más que escribí un artículo sobre el tema, que es de un grupo de gente y de varias ONGs con las cuales también tengo contacto, que tampoco pretende nada original, que es la propuesta de creación de una Comisión Nacional de Investigación de la Corrupción. Muy rápidamente, al ¿Cómo estilo... funcionaría eso? Bueno, al estilo CONADEP, es decir, personalidades independientes, personalidades respetadas e incuestionables,
de distintos sectores que no necesariamente tengan militancia política, pero que si la tienen también estén equiparadas las representaciones, que produzca un informe que apunte a la corrupción sistémica y no a casos puntuales, que no se preocupe, por supuesto, por beneficiar ni perjudicar a nadie en particular, sino beneficiarnos como sociedad. Y en realidad esta comisión es absurda cuando las instituciones funcionan. Y por otra parte, el general Perón me va a recordar, o me puede recordar Gustavo, decía que no hay mejor manera de no resolver un tema que crear una comisión. Y no deja de ser cierto. Pero en un caso particular como este, como pasó de alguna manera después de la dictadura con los derechos humanos, yo creo que una comisión nacional prestigiosa puede generar un cambio de conciencia, un cambio cultural importante. Yo te voy a comentar algo. En mis primeros días de clase siempre digo que culturalmente Argentina tiene un grave problema vinculado a 4 puntos. El primero es la tolerancia, el no respeto a la ley, la contrariedad de la ley, la violación de la ley. Violamos la ley, despreciamos la ley cuando la ley no nos conviene. Si nos conviene, sí, si no nos conviene, despreciamos. El segundo elemento es la enorme tolerancia a la corrupción. Hay corruptos, qué mal, va preso, uy, qué pena, el único perejil que quedó preso, mirá los demás que están, tendrían que ir todos, si no van todos, que no vaya nadie, ¿no? Que es un poco lo que vos apuntás. El tercero es esperar todo del gobierno. Y nuestro compromiso personal, esperamos todo el gobierno y criticamos al gobierno y somos grandes criticadores seriales como pasa en las redes sociales. A mí me gustó mucho lo de Gustavo, ¿no? Esa mirada de y la el política cuarto, distinta. el escepticismo. Esto no lo cambia nadie, nacimos así, así morimos. Estos 4 condicionamientos culturales operan muy negativamente con Argentina y hacen que un país rico sea pobre, entre otras cosas. Creo que una comisión de esta podría despertar, podría servir para iniciar un cambio cultural de apreciación de lo que es la corrupción, de su gravedad, de cómo daña todo y de cómo tenemos que declararla políticamente imposible de tolerar, ¿no? No sé, Gustavo, ¿qué opinás de tu visión? Primero que todas las medidas que se puedan tomar en función de poder ponerle un coto racional a la situación del tema de la corrupción siempre son bienvenidas. Ahora, yo me la imagino en términos operativos, ¿no? Y digo, una comisión de esa naturaleza debería tener la venia o el consentimiento para poder tener toda la información necesaria del gobierno actual, por ejemplo, ¿no? Si se quisiera hacer ahora. Y eso sería reconocer absolutamente que no tiene ninguna vocación de poner en marcha las instituciones. Es decir, porque como bien dijo acá, o sea, es una organización, una institución, una comisión de esa naturaleza, aparece porque las instituciones no están sólidas. Ahora, a mí me gustaría que el gobierno forma parte del cambio y diga y la fortalezca. Cuando digo eso, por ejemplo, está tan mal con que en la CIGEN haya estado la esposa de Debido, como que una militante política como Laura Alonso sea la auditora del propio gobierno. Que ponga en marcha la calidad institucional tiene que ver también con poner, por ejemplo, en mi distrito, como la provincia de Buenos Aires, recién se hizo ahora un defensor del pueblo. Digo, todas, o sea, acá muchas cosas se hacen porque no hay control. El control claro. No funciona. O sea, desde que el barrendero no barre porque nadie controla al barrendero hasta de lo mínimo hasta lo más grande. Ahora, Gustavo, no funciona hace mucho tiempo. No funciona hace mucho tiempo. Ni siquiera, porque si lo sacamos, esto es lo que decía Eduardo, a mí me parece muy importante. Necesitamos generar un cambio de conciencia, un cambio cultural, que saque, que convierta en política de Estado la lucha contra la corrupción. Esto lo hablábamos en el programa. Tendría que salir por ley, me parece. Tendría que salir por ley. Pero así como decíamos en el programa, hace un par de programas, la situación del 2x1, con independencia de la opinión de cada uno sobre el fallo de la Corte, la mayoría, la minoría, etcétera, etcétera, el efecto que tuvo en la sociedad fue el de demostrar que eso era una política de Estado. Bueno, acá falta, acá no hay una política de Estado, acá los corruptos son los otros. Pero bueno, el corrupto es mi contrario, si acá, no mi amigo. Siguiéndolo a Gustavo, hay más bien, se trabaja en forma reactiva. Hay un caso, bueno, a ver qué hacer. Hay otro, a ver qué hacemos. No, pero vamos al punto de ser reactivo. No es volvemos al punto anterior. Y si quizás esto no sale de las demandas de la sociedad, no está en la demanda.
O sea, quizás esto no surge, no aparece porque la sociedad no lo demanda. Nosotros queremos una percepción mucho más... Sí. O sea, si no, no estaríamos hablando de la persona que fue paradigma de haber tenido un proyecto familiar, ¿está? Un proyecto familiar disfrazado perversamente de un proyecto nacional y popular, pero un proyecto familiar. Esa persona hoy está en condiciones de ganar según las encuestas la provincia de Buenos Aires. ¿Está? Entonces, me parece que no surge. Sí, pero también es cierto lo que decís. Claro. Por eso hace falta un cambio cultural. Es cierto lo que decís, pero eso no significa que nos quedemos esperando que el marketing ese es el problema, a favor. Hay que revertirlo, ¿no? Pero él dijo algo muy bien. Es la descripción del problema. Todos debemos aportar a la calidad institucional. No solamente desde los organismos del Estado hacia la gente, sino también de la gente hacia el Estado. Porque sacar la basura a la hora es calidad institucional. No pasar un semáforo en rojo y cumplir con la norma es calidad institucional. Y si te para el policía no coimearlo, también es calidad institucional. Y nosotros tenemos también, cada uno de los argentinos, hacer nuestra cuota de responsabilidad sobre eso. Pero que necesitamos un manipulit. Sí. Un manipulit. Bueno, bienvenido sea. Ahora, y sabes que necesitamos también, que esto lo hemos charlado, pero yo creo que no está... ni siquiera está en el debate hasta de los especialistas. Necesitamos empezar a recuperar la plata robada. Eso no se hace. Y necesitamos empezar a responsabilizar patrimonialmente, es decir, que respondan con su patrimonio ese juramento que la patria me lo demande, que nadie lo cumple. Bueno, que la patria, alguna vez dije yo hace 11 años, empiece a demandar de una vez por todas. Para eso no hacen falta leyes, ¿eh? Para eso hace falta que quienes actúan con dolo o culpa en las funciones de administración paguen por lo que hicieron. Y eso no se hizo ni siquiera en causas emblemáticas como los sobresueldos, los cientos de millones de dólares que pagó Menem de sobresueldos. Nadie les pidió a los que los cobraron que se los devuelvan. Ahí haría falta una norma expresa que ayudara, ¿sabes? Aunque vos podés sacarlo por principios generales y el juez penal podría eventualmente hacer la reparación civil en el mismo juicio penal. No, pero no hace falta, Edu. Artículo 130 de la ley 2456 de Administración Financiera del Estado. ¿Qué dice? Que el funcionario público es responsable por los perjuicios que causara por dolo o culpa. Eso no hay duda. Lo que pasa es que no se le hace el juicio. El tema es claro, pero hay que armar el sistema, el protocolo para que el juicio se haga. Vos sabés que increíblemente, bueno, es para charlarlo largo, pero los procedimientos existen también, ¿eh? No se aplican, sencillamente a nadie le interesan. Y ahí sí que no es un problema de marketing o no marketing, en todo caso es un problema de responsabilidad, porque los funcionarios, vos dijiste la SIGEN, las estructuras jurídicas de cada repartición nacional deberían hacer eso, lo tienen entre sus listados de obligaciones. Ahora, bueno, hay que trabajar en eso. ¿Y eso por qué no lo aplicamos también al crimen organizado? Y por supuesto. Porque sí. Hoy hay una mirada absolutamente enfocada hacia las cabezas de quienes se declara una guerra, cuando el mundo está saliendo de la guerra porque fracasa la guerra contra el crimen organizado, pero entramos a una guerra en la cual queremos poner a los jefes de asociación ilícita, al jefe del narco, esto, el otro, preso, pero nadie toca el patrimonio. Nadie va sobre el patrimonio, que en definitiva el crimen organizado va sobre el patrimonio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si vos pones preso un jefe o se muere, va a haber otro jefe, porque el negocio sigue estando sin negocio. Claro. Tu partido lo ha planteado. Por supuesto, para que vuelva a la sociedad. En este programa hemos cada vez, no está Alfredo Popritkin, que ya volverá la semana que viene, pero lo repetimos para que no caduque, reclamamos cada programa por la sanción de la extinción de dominio. Correcto. Largamente demorada. Correcto. Yo no quiero, el tema es apasionante, pero perdóname, Edu, que te voy a hacer hablar de una experiencia personal, pero creo que a mí me conmovió profundamente tu experiencia del fin de semana. La he vivido a través de nietos míos que participaron de esto, y estoy hablando de una organización a mi criterio extraordinaria, que muestra el camino de solidaridad, que realmente construye, y justamente lo de construye es una metáfora y es una realidad, porque estamos hablando de construir, y es un techo para mi país. Y yo quiero destacar realmente, más allá del micrófono y que vos te pongas colorado, que un jurista como vos, con su trayectoria, con su historia, incluso con su edad, haya concurrido a participar personalmente de construir casas. Al contrario, me da vergüenza no haber concurrido antes, y siento como
un llamado al compromiso. La experiencia fue simple. Una amiga nuestra del barrio nos convocó, dijo, bueno, vamos a trabajar en Un Techo para mi País. Ustedes saben que Un Techo para mi País es una organización, una ONG, que hace varias cosas, sobre todo hace como unas casas básicas, precarias, para solucionar situaciones ambientales. Son casas de madera que se fabrican un sábado y domingo. Son casas en las cuales hay que poner 24.000 pesos de material, más un 10% que pone la familia que recibe esa casa, que se beneficia. Hay un equipo de voluntarios que van los fines de semana, y ahí en ese equipo había 2 personas que sabían cómo hacer la casa, porque es simple, pero bueno, hay que tomar ciertas medidas, hay que poner los pilotes muy bien. Y después el grupo de voluntarios que llevó nuestra amiga Mercedes Blanco, que era un grupo de gente que por ahí dejaba el country un rato para ir del otro lado a ver qué pasaba, y pero con buena onda, ¿no es cierto? Y bueno, yo decía, qué interesante la experiencia. Yo le llamé a una pequeña crónica que dice Encuentros cercanos del primer tipo, porque había una película, Encuentros cercanos del tercer tipo, que era un encuentro con extraterrestres, ¿no es cierto? Bueno, acá es el primer tipo porque es el vecino que está del otro lado del alambrado del country, y el encuentro fue muy movilizador por 2 situaciones. Por un lado, cuando vos ves esa juventud que en vez de estar en el boliche o en la droga o lo que sea, está dando sus fines de semana para ayudar al otro, que cree que el mundo se puede cambiar, pero que no hay tanto que cambiarlo de un escritorio, hay que cambiarlo yendo y ayudando a gente concreta de carne y hueso, que tiene nombre, apellido y le gusta, y hay que ayudarla. Y ojo con lo que quiero decir, aunque por ahí pienses que no lo merece del todo desde su subjetividad. A ver, aunque vos pienses que es un vago, vos lo tenés que ayudar. Aunque pienses que no tiene tus mismas preocupaciones, vos los tenés que ayudar. No solo hay que ayudar al que merece que lo ayuden. Vos tenés que ayudarlo porque es un ser humano y porque lo necesita. Bueno, y porque tiene una necesidad y una carencia. Por eso merece que lo Claro, ayuden. más porque allá, tiene un derecho, además, más allá de lo que él, piense en ese momento por su experiencia histórica, por lo que sea, por lo que le pasa. Digo esto porque hay que tener cuidado. Uno no puede ir ahí a juzgar a la gente que está y decir por qué no se la hace él o por qué esto o lo otro. Vos estás ayudando a una necesidad, no estás ayudando por un juicio de valor moral de lo que el tipo piensa o la actitud que tiene. ¿Me explico? De todos modos, la familia que fuimos nosotros era una familia de paraguayos, habían venido de Caguazú, bien adentro de Paraguay, y era una familia que estaba el papá, la mamá, tenían varios hijos, y una de las hijas estaba casada, tenía 3 nietitos que vivían en otro barrio y necesitaban que vivan con ellos para tener familia y también para poder ahorrar, gastar menos. Y al gastar menos podían superar una carencia muy básica que era no tener agua corriente. Ellos tenían una manguera que les tiraba un vecino. Entonces, con este esquema de la manguera que tiraba el vecino, ellos querían ahorrar para el pozo. Cuando dijimos, ¿cuánto vale un pozo? 12.000 pesos. Todos decíamos, bueno, los ayudamos con el pozo. No, nos dijeron los de Un Techo. Discúlpeme. Esto primero, seleccionar qué familias van a recibir la casilla, es todo un trabajo previo, se tienen que anotar y las vamos a ver. Es espectacular. Vamos a ver qué pasa. Después vamos a ver qué hacen con esta casilla. Vamos a ir viendo qué pasa. Y después de ahí los podemos ayudar, no dárselo a nosotros, para que ellos sientan también el esfuerzo. Te digo que muy buen hecho. Me pareció un contacto muy interesante con los voluntarios y muy interesante con otro mundo, gente que lucha. Esta gente es gente luchadora, realmente interesante, que pelea por la vida, que tiene carencias, que trata de progresar, que trabaja. Realmente en general, lindo. La gente de Techo apunta bastante a ese perfil. Yo, como decía, tuve una experiencia personal muy cercana. Nuestra nieta mayor, María Ignacia, estuvo muchas veces en jornadas de Techo, participó de campañas de recaudación también, y podemos asociarlo con lo que contaba Gustavo al principio, ¿no? Es una actitud militante, ¿no? Militante de la solidaridad, militante de la vida, muy, muy interesante. Además, ver la diversidad. Muy diversa, entenderlo, ¿no? Una organización también. La base de la democracia es apreciar la diversidad del otro, ver su punto de vista, ver cómo vive, qué piensa, y con eso
Ahora hacer te digo, es integración. una organización muy aceitada, ¿no? Por ejemplo, llevar a los chicos, yo me acuerdo que Mary fue alguna vez a Florencio Varela, por ejemplo, a hacer un par de casas. La forma en que los llevan, el lugar donde comen, comedores de colegios, de escuelas de la zona, hay toda una vivencia. Yo ya profunda. tengo organizado ahora y lo voy a plantear a un techo cuando toque de nuevo, porque son varias fechas por año, ir con un grupo de amigos míos, que serían dos partes del grupo. Habría un grupo que son mis amigos gerontes del barrio y del golf. Y llevaríamos un grupo de jóvenes del gimnasio de Buenos Aires, que a lo mejor hay alguno acá presente que nos acompaña en ese momento, ¿eh? Porque claro, hay que trabajar. ¿Qué opinas, Gustavo, de la experiencia de Techo? Siempre bienvenido sea, ¿no? Creo que muchas de las cosas que hablábamos recién, ciberbullying, tiene que ver con que qué fácil sería todo si nosotros pudiésemos poner en valor la empatía, ¿no? Digo, porque hasta la violencia de género y todo, si uno realmente pudiese sentir el dolor del otro como propio, muchas veces no se llegaría a causa del dolor. Poner la empatía en valor tiene que ver con a veces, esto no lo digo yo, está comprobado ya científicamente que el beneficio o la gratificación que implica para uno el ayudar al otro es infinitamente muy superior de haber gastado ese dinero en uno mismo. Esto lo dice quienes han estudiado las emociones, la neurociencia. Pero también tiene que ver con la reconstrucción de la solidaridad, con la reconstrucción de entender de que el otro, no es cierto eso de que todos partimos, que hacemos iguales. No es cierto. Cuando yo te invito a mi distrito y vos ves que hay chicos pero no chicos, estamos hablando de miles y miles de personas que viven arriba de la basura, rellenada un río contaminado, donde la necesidad no pasa por la inflación, no, sino es la sarna, la foronculitis, donde es el suicidio de chicos, donde las ratas conviven, es un hecho común, o sea, son mascotas, donde uno, bueno, ahí se da cuenta de que no tiene sentido, por lo menos lo que creemos que vinimos a este mundo con la obligación de dejarlo un poquito mejor de lo que lo hicimos, de lo que lo recibimos, no podemos ser indiferentes a eso. Quienes tuvimos el privilegio de tener las herramientas, poder salir adelante, tenemos una obligación con el otro. Uno no se realiza si no es en el marco de una comunidad. Y a veces a mí se me cruza, tengo una hija de 6 años, de poder que vea eso para a veces valorar algunas cosas que uno le da. No sé hasta qué punto tengo claro el compromiso. Sí, uno tiene que tener un compromiso, uno hace lo que... No está bueno hacerlo. A veces uno es abogado, por ahí puede donar su tiempo, su asesoramiento, hay gente que no conoce. Muchas veces hay cosas que el Estado da y que la gente no sabe, y si sabe, no sabe cómo dirigirse, cómo llegar, cómo acercarse. Sí, lo que pasa es que estas organizaciones me parece que tienen la virtud, como digamos, lo mismo que vos mencionás con respecto al grooming, cualquier actividad de fundación o de ONG, va más allá, porque además la organización multiplica el potencial. Por de supuesto, la ayuda, ¿no? Ahora, yo asociaba lo que dijo Gustavo con lo que dijiste vos, y otra vez en tono de derecho y revés. Vos hablabas de aunque no lo merezca, y yo me preguntaba, cuando vos lo decías, y no te quise en ese momento interrumpir, ¿hasta qué punto uno tiene algún derecho de medir ese merecimiento? ¿No? Claro, aunque uno piense calculo que lo merece. Sí. No hay duda que lo merece. Pues sí, claro. Pero aunque uno piense, porque si uno se pone a ver, yo entendí. Vos, no hace, vos lo dijiste con que la es óptica. Un vago, que exacto. Es un chupandín, de que no hay pretextos. La cómoda, que espera que le venga toda. No podés ir con esta mentalidad. Tal cual. Pero lo que dijo Gustavo es muy importante. Y las estadísticas lo demuestran absolutamente, aunque muchos, no solo políticos, la dirigencia en general, y no solo en la Argentina, sino en el mundo, hace oídos sordos y mira para otro lado. Pero las posibilidades de movilidad social real de los seres humanos, en nuestro país un poco peor, pero en todo el mundo, son bajísimas. El porcentaje de gente que naciendo en un estrato social puede llegar a 1 o 2 estratos más arriba es casi insignificante. Bueno, es que hay 2 teorías de eso, ¿no? La teoría norteamericana dice que la sociedad puede tener
muy distintos estamentos sociales, pero es buena mientras el estamento de abajo puede ir al de arriba. En cambio la sociedad europea y la nuestra dice no, lo que tiene que subir es todo el estamento bajo, no un estamento y una movilidad como el esquema norteamericano, de sí mismo, sino el estamento de abajo subirlo, Sí, igual, es un poco la preocupación. Es interesante. De la justicia social. Yo me quedo con esa idea, pero claro, creo que no además... a la otra, no decir no, hay oportunidades, búsquelas, está y ustedes abajo, pero siempre quedan gente abajo y siempre queda gente muy arriba. Sí, y además no vamos a llegar a tratar el tema porque estamos en el tiempo, pero la verdad es que la movilidad social norteamericana, la peor carencia del niño es la falta de amor. Y por eso la violencia de género, para mí es lo más grave. Un niño en cualquier situación que tiene amor, que tiene la madre o el padre y están los hermanitos, es muy distinto a lo que vemos que es la falta de amor. Gustavo Spalletti, muchas gracias por acompañarnos, muy interesante la charla. Los muchachos de Vélez Radio, Carlos Martino, Diego Guitián, Tomás Amelio, ya están en las gateras por entrar a la cancha, así que nosotros nos vamos a despedir. Muy lindo, señor, la verdad que un gusto, Gustavo, vamos a seguir en otro momento y buenas noches para todos. Hasta la semana que viene.